Muy buenas tardes, estimados participantes de la maestría. Hoy vamos a hablar sobre la monografía, cómo elaboramos una monografía. Bien, comencemos con la clase. Bien, comencemos entendiendo qué es una monografía, ¿no? Bueno, una monografía es un texto escrito que analiza un tema específico de forma profunda y detallada. Bueno, se basa en recopilar, analizar y organizar información relevante para ofrecer una explicación clara y fundamentada del tema que yo estoy estudiando, ¿no? Bien, en palabras sencillas sería un documento escrito con información detallada y profunda sobre el tema que yo estoy estudiando. Generalmente se basa en la recopilación, análisis e interpretación de fuentes confiables, ¿no? Bien, tenemos tres tipos de monografía, lo que es la monografía de compilación, la monografía de investigación y la monografía de experiencia. Bueno, cuando hablamos de la monografía de compilación, organiza y presenta la información ya existente sobre un tema, ¿no? No genera nuevos conocimientos, solamente sintetiza lo que ya está disponible, ¿no? En una monografía de investigación, bueno, esto se centra en la recopilación de información de diversas fuentes, ¿no? Aquí se puede incluir investigaciones propias, como puede ser encuestas, entrevistas y experimentos. Aquí el objetivo principal es aportar nuevo conocimiento. Bien, en la monografía de experiencia, aquí hace referencia a que en este tipo de monografía se redacta una experiencia que tuvo. Por ejemplo, si yo soy docente y de primer grado de primaria, sería yo estoy implementando nuevas estrategias y metodologías para la enseñanza de la lectoescritura. Entonces, en la monografía de experiencia redacto toda esa experiencia que yo tuve implementando esas nuevas estrategias y metodologías de enseñanza en la lectoescritura. Tenemos tres tipos de monografía, la que hemos mencionado, de compilación, monografía de investigación y la monografía de experiencia. Bien, cuando estamos hablando del planteamiento del problema, para redactar mi planteamiento del problema, tengo que identificar el contexto del fenómeno que yo estoy estudiando. Tengo que identificar la situación problemática. Tengo que identificar cuáles son esos efectos del problema que yo estoy estudiando. ¿Cuáles son sus posibles causas? ¿Cuál es el pronóstico? Y al final, ¿cuál es la necesidad de la realización de esta investigación? Bien, mis preguntas de investigación van a ir de acuerdo al tipo de monografía que yo estoy realizando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una monografía de tipo compilación, mi pregunta va a ser ¿cómo son los tratamientos contra el COVID aplicados por la Seguridad de la Paz Gestión 2021? Y cuando hablamos del tipo de monografía va a ser de tipo investigativa, va a ser cuál es el nivel de eficacia de esos tratamientos contra el COVID, ¿no ven? En los pacientes. Y cuando va a ser mi monografía de tipo experimental, mi pregunta de investigación va a ser ¿cómo fue la aplicación del tratamiento contra el COVID en la experiencia realizada con pacientes de la clínica metodista, ejemplo, ¿no? Gestión 2020. De igual manera, en cuanto a los objetivos, mis objetivos van a cambiar de acuerdo a mi tipo de monografía, ¿no? Sabemos que los objetivos es ese propósito general que yo quiero lograr con mi investigación, ¿no? En cuanto en la monografía de compilación solamente es, quiero obtener conocimiento de tipo teórico. No voy a hacer ningún tipo de investigación. En la monografía de investigación, aquí sí mi objetivo va a ser aportar nuevos conocimientos, ¿no? Conocimiento teórico mediante técnicas como observación directa, encuestas,
todo eso. En la monografía de experiencia se circunscribe al conocimiento establecido por una experiencia directa que yo he tenido con el problema. Bueno, los verbos que yo voy a utilizar, que yo puedo utilizar de acuerdo a mi nivel de investigación. Por ejemplo, si mi investigación es de nivel exploratorio, solamente voy a utilizar los verbos de conocer. Voy a utilizar el verbo definir, descubrir, detectar, estudiar, explorar, indagar y sondear. Y si mi nivel de investigación es de tipo descriptivo, voy a analizar, voy a describir, voy a calcular, voy a caracterizar, voy a clasificar, voy a comparar, cuantificar, describir, examinar, identificar y medir, ¿no? Y si mi investigación es de nivel explicativo, ya más complejo, pues voy a comprobar, voy a demostrar esa hipótesis, voy a determinar, voy a establecer, voy a evaluar, voy a explicar, voy a inferir y voy a relacionar y voy a verificar, ¿no? Los verbos que yo voy a utilizar van de acuerdo a mi nivel de investigación. Bien. Por ejemplo, si mi título de investigación de mi monografía, vamos a hacer un ejemplo aquí. Este es mi título: Tratamientos contra el COVID aplicados por el sede de la ciudad de La Paz, gestión 2021, ¿no? Mi pregunta va a ser esto: ¿cómo son los tratamientos contra el COVID aplicados en las sedes de la ciudad de La Paz, gestión 2021? Y mi objetivo va a ser describir esos tratamientos contra el COVID aplicados por las sedes de la ciudad de La Paz, gestión 2021. Bueno, la pregunta y el objetivo son lo mismo. Solamente cambia lo que es el verbo. Aquí le pongo describir y aquí agrego la pregunta, ¿no? Es más, derivan del título de mi monografía. Bien. Bien, en cuanto a sabemos que los objetivos es ese propósito general de mi investigación, ¿no? Es decir, qué es lo que yo quiero lograr con mi investigación. En este caso es describir los tratamientos contra el COVID aplicados en las sedes de la Ciudad de La Paz, gestión 2021. Bueno, los objetivos específicos son esos pasos que me van a ayudar al logro de mi objetivo general, ¿no? Tenemos los objetivos específicos: identificar los tratamientos contra el COVID aplicados por las sedes La Paz. Voy a determinar el origen de los componentes de cada tratamiento contra el COVID, ¿no? Voy a caracterizar esos protocolos de cada uno de los tratamientos. Con estos objetivos específicos, con estos pasos con estos pasos voy a lograr lo que es mi objetivo general, ¿no? Bien, en la parte de la justificación. Bueno, ahí tengo que redactar por qué es importante este trabajo, cómo aporta, ¿no? Es para entender su aporte. Aquí vamos a desglosar su impacto en 5 áreas clave, lo que es la justificación teórica. Por ejemplo, en la justificación teórica, este estudio, ¿cómo contribuye al marco teórico, ¿no? Ampliar conocimientos sobre el tema, en qué se basa la investigación previa que hemos proporcionado, qué nuevas interpretaciones hay, qué nuevos enfoques hemos encontrado, ¿no? Justificación práctica hace referencia a que los resultados de este trabajo pueden aplicarse en un campo específico, ¿no? Ayudando a resolver algunos problemas concretos o mejorar, ¿no? Mejorar esos problemas, puede ser en un ámbito profesional, industrial, en ámbito académico, ¿no?
Ahora, cuando hablamos de la justificación social, hace referencia eh, este trabajo a qué grupo de personas va a beneficiar, ¿no? Explicar el impacto en la sociedad, cómo va a generar conciencia, cómo va a mejorar las condiciones de vida, influir en las políticas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a la justificación metodológica, a nivel metodológico el trabajo aporta nuevas formas de analizar el problema, introduce otras herramientas innovadoras o mejora las estrategias existentes para la recolección y análisis de datos, ¿no? Todo eso hace referencia. En cuanto a la justificación institucional, este estudio es relevante para instituciones como universidades, para empresas, organismos, ya que puede servir como base para la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Bueno, en cuanto al método de investigación, tenemos la clasificación de los métodos inductivo, deductivo, la combinación de ambos inductivo y deductivo, hipotético, deductivo, analítico, el sintético, lo que es el analítico sintético, el histórico comparativo. Bueno, en cuanto al tipo nivel de investigación, tenemos, como su nombre lo indica, aquí va de lo más, podríamos decir, de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Aquí en investigaciones de tipo exploratorio, solamente es explorar el fenómeno tal cual es. Aquí en el descriptivo es describir el fenómeno igual, tal cual es, sin la intervención de ningún tipo de variables. En la correlacional ya se puede establecer variable independiente, dependiente, variables de causa y efecto. En el explicativo igual, predictivo y aplicativo, ¿no? Como les explicaba, tenemos tipos de monografía, la compilación, la de investigación y la de experiencia. Una vez más les explico la compilación, solamente ahí recolecto la información que ya existe sobre el tema, hago una investigación más profunda, ¿no? En cuanto a la investigación, a la monografía de investigación, aquí sí voy a recolectar información nueva, voy a generar conocimiento nuevo. Entonces, aquí en la monografía de investigación voy a aportar conocimiento nuevo, ¿no? En cuanto a una monografía de experiencia, por ejemplo, aquí solamente voy a hacer un estudio, voy a documentar, voy a analizar las vivencias, las experiencias profesionales, académicas en relación a un tema en específico que yo he investigado, ¿no? Bueno, la técnica, en cuanto a la técnica, da formato, pasos y normas generales de cómo realizar la aproximación al fenómeno a estudiar, ¿no? El instrumento es esa herramienta con el que voy a medir, voy a observar, voy a recolectar los datos, ¿no? Tenemos técnica documental de campo y de análisis, ¿no? De campo tenemos las cuantitativas, puedo utilizar observación, encuesta, escalas, test, entrevistas, experimentos, ¿no? Instrumentos que me permiten medir los datos que yo estoy recolectando. Cualitativas, puede ser observaciones, entrevistas a profundidad, grupos focales también, ¿no? De análisis, datos cuantitativos y cualitativos. Bueno, eso es en cuanto a la elaboración de la monografía. La técnica que voy a utilizar en una monografía de tipo compilativa siempre va a ser la técnica de recolección de datos. No hay otra, es la que puedo utilizar, ¿no? La técnica que voy a utilizar
va a depender siempre de mi tipo de monografía, ¿no? De investigación o de experiencia. Muchas gracias. Ese sería todo por hoy. Nos estamos viendo la clase que viene.